Bienvenidos a su espacio Rincón Creativo. Hoy estamos muy emocionadas porque regresamos a casa, regresamos a hablar de una de las disciplinas que más nos apasiona y sobre todo porque nos dedicamos a ello, que es el interiorismo y bueno, también, ¿por qué no?, la arquitectura. Pero antes de comenzar, queremos recordarles e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como @Rincón Creativo Podcast en Instagram y TikTok, también en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y si este episodio te inspira, por favor, compártelo con otras personas, please. Hoy nos acompañan 2 invitados que, bueno, estos invitados han logrado construir su propio lenguaje, creo que así le podemos decir, de diseño. Estamos bien emocionadas porque es un par de creativos, la verdad, que juegan con el volumen, entienden la luz como un recorrido visual y creo que eso es bien difícil de hacer y sobre todo rompen todo el esquema tradicional del interiorismo. ¿Y te parece, Pau, si leemos un poquito de ellos? Sí, para irlos conociendo. Bueno, y ahí les va. PARS es un taller de arquitectura e interiorismo fundado en el 2020 por el arquitecto Eduardo de Dios Contreras y la interiorista Mariana Prats Villaseñor. Desde su creación, el despacho ha desarrollado proyectos en Tabasco, Campeche, Chiapas, Cancún, Mérida y Ciudad de México, consolidando una práctica que integra visión conceptual y ejecución rigurosa. Sus proyectos Bravo Sur y Ocasus fueron reconocidos con la medalla de plata como primer lugar en las categorías de interiorismo y comercio en la 16ª y 17ª Bienal de Arquitectura Tabasqueña, respectivamente, posicionando a PARS como una propuesta joven con impacto dentro del gremio. Wow. Bueno, comparten una profunda pasión por concebir espacios que trascienden lo funcional para convertirse en expresiones auténticas de identidad. Para ellos, la mayor fortaleza de cada proyecto radica en su individualidad, entendiendo que no existen soluciones universales, sino historias, contextos y personalidades únicas que deben de ser interpretadas y traducidas en el espacio. La combinación de ambas disciplinas les permite abordar cada proyecto desde una visión integral y sensible, donde la arquitectura y el interiorismo dialogan de manera coherente. Entienden el espacio como una experiencia completa: estructura, materia, luz, atmósfera y uso trabajado en armonía, encontrándose siempre en la búsqueda de crear lugares que sientan propios, que perduren en el tiempo y que reflejen con honestidad la esencia de quienes lo habitan. ¿Cómo ves, Pau? Qué emoción nos da conocerlos. Bueno, que ustedes los conozcan, porque nosotras por ahí ya los conocemos. Sí. Bueno, vámonos con nuestros invitados. El caos es parte del proceso creativo. ¿Vale la pena seguir tendencias? Quiero dedicarme al diseño, pero no sé por dónde comenzar. ¿Y tú, dónde te encuentras cuando tu creatividad se desata? Esto es Rincón Creativo. Bienvenidos, Mariana y Eduardo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Tú primero. Ya empezamos a pelearnos la palabra. Bueno, pues emocionados, gracias por la invitación. Digo, nos conocemos de tiempo atrás ya. Y pues muchas gracias por considerarnos, por invitarnos y por querer conocernos un poquito más a ambos. Pero bueno, yo primero te voy a preguntar a ti, Mariana, que te conozco desde hace mucho tiempo. Me cargaste de chiquita. De hecho, la cargué. Así, imágenes así desde chiquito. Creadas con IA. Mariana de bebé yo. Bueno, Mariana, me encanta, o sea, regresando un poquito, pues quienes nos conocen y estudiaron con nosotras siempre fueron risas, la verdad, y proyectos creativos y sé desde mi inicio del diseño que te conocí y que vi tu ADN creativo. Siempre tuve yo la curiosidad y por ahí se lo compartía a Pau. Si tú realmente, bueno, en la carrera lo platicamos, pero nunca supe si siempre fue ese impulso de estudiar específicamente interiorismo o otra disciplina creativa, porque claro, como creativos tenemos un prisma de posibilidades. De posibilidades. ¿Tú siempre pensaste en interiorismo? No, la verdad es que no.
Obviamente desde chiquita siempre fui de que la niña de los plumones, y yo iba a comprar mis útiles y era de que ahora venden lapiceros que tienen brillitos y ahora esto cambia de color, y siempre me atrajeron las cosas que tenían que ver con arte, y ya sea las cosas que son de pintar, dibujar, me gusta cantar, me gusta bailar, todo lo que tenga que ver con arte siento que es algo que conecta mucho conmigo. Obviamente ya cuando fui creciendo, digo, en la prepa sí me metí a dibujo arquitectónico y todo, pero era como de, pues está padre. Y luego dije, también me gusta mucho conocer y entender a las personas, creo que me gusta como conectar a un nivel profundo con todos los que me rodean. Y dije, no, pues psicología, pero pues Lalo podrá confirmar que soy bastante sensible. Entonces yo dije, no, hombre, ¿cómo te ayudo si yo con trabajo y puedo? Con trabajo y puedo, ¿no? Y dije, no, ¿sabes qué? No. Y en ese entonces, bueno, yo creo que igual ustedes sí lo recuerdan, para los que nos están viendo igual y ya ni les tocó esto, pero había un canal que se llamaba Discovery Home and Health. Amo. Y en ese canal había un programa que era de Candice Olson, no sé si la recuerdan. Sí, claro. Y fue como esas cosas que empiezas a ver como para matar el tiempo, y yo la empecé a ver y dije, o sea, está padre. Porque Quiero dije, estar ahí. Ajá, o sea, porque dije, pues al final tratas con personas, al final me gustaba mucho que es una carrera muy rica, o sea, está llena de texturas, de diseñar mobiliario, la iluminación, como que dije, qué increíble que todo esto pueda conjugar en un solo espacio, y fue donde se me metió la espinita de que, pues estaría padre, digo, empecé a ver opciones y al final estaba entre diseño gráfico y diseño de interiores. De hecho, así, siendo 100% honesta, porque estaba huyendo por ahí de una situación, y dije, bueno, pues con la gracia de Dios, pues ojalá me guste mucho la carrera, ¿no? Y ya fue como al tercer semestre, cuando ya empezamos ya la parte de taller, porque digo, al principio ya ves como que introductor, o sea, es más introducción y así. Sí, como el Ajá. tronco común. Ajá, como el tronco común, y yo dije, pues está padre. Y aparte que nos tocó que hiciéramos de que lámparas, salas, o sea, era como de que una cosa tras otra, y yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, sí me gusta mucho. Pero ya fue hasta que empezamos a hacer proyectos que como que, o sea, no, ahorita lo veo porque ya tengo mucho tiempo en esto, pero en ese momento no fui consciente de que algo hizo clic. O sea, algo en mí hizo, de aquí soy. Y a mí me gustaría conocer la historia de Lalo a la hora de elegir arquitectura, si es tan fructífera como la de Mariana. Sí. ¿Por ¿Cómo qué, es la Lalo? historia de Lalo? Cuéntanos, ¿fue una decisión que tenías del inicio o cómo fue? O sea, bueno, mi papá es ingeniero civil. Ok. Pero él intentó estudiar arquitectura. Por cuestiones de aquella época ya no pudo estudiar esa carrera y estudió ingeniería civil. Pero me acuerdo cuando estaba chiquitito, él diseñó el departamento donde vivíamos. Ok. Y mi papá dibuja súper bien y así, ¿no? Entonces, pues desde ahí como que yo tenía o sea, me fijaba en todo, ¿no? Entonces, como cuando antes de entrar a la prepa, mis papás contrataron a una arquitecta para diseñar una casa. Okay. Una casa grande, aparte enorme, ¿no? Entonces, con esa arquitecta yo estaba así como que, pero este espacio y esto aquí y esto acá. ¿Qué edad Entonces, tenías? 15. Sí, 15 quizás. Y la arquitecta. Entonces, Me harta de ti. y no, ella me decía, tú tienes madera para estudiar arquitectura. Y yo, bueno, pues no sé, ¿no? Pero ya había estudiado diseño Dibujo técnico en la secundaria. Y en la secundaria, ahora sí que al final de dibujo técnico diseñabas una casa, hacías una maqueta, hacías tus planos, tus cortes, tus fachadas. Entonces ya como que lo tenía aquí pensado. Okay. Y como en tercer semestre me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Arquitectura. Y yo ya sabía que iba a estudiar arquitectura. O sea, desde la prepa. Desde la prepa. Y antes de entrar a la universidad, ya tenía mis cursos de AutoCAD. Ya había diseñado una casa, bueno, la casa de mis papás que había diseñado la arquitecta. Yo de metiche agarré y en AutoCAD me puse a dibujar la casa y diseñé la casa antes de entrar a la carrera. Ahorita veo el diseño de la casa y me quedo, ay no, hubiese hecho otra cosa. Bueno, siento que nunca es suficiente para los creativos, siempre le estás buscando por ahí. Sí, lo hemos platicado de que tipo, ¿cómo haríamos la casa de nuestros sueños? Y es de que no hay manera de que uno se decida cuando hay un universo de cosas que puedes hacer. No, ya sería un homeless. Está cañón. Sí, ya le dije a Lalo, tú la vas a diseñar, así yo voy a ser tu clienta, le dije, porque yo creo que, o sea, no podría yo. Se podrían, bueno, empecé una pregunta. Diseñar una casa. Sí. Yo con toda conoces confianza. a Mariana, con toda sí. confianza Con le toda pediría mi confianza. casa. Sí, con toda confianza. Ay, mira, pues eso habla de la sinergia ya Sí. muy, muy marcada que tienen por ahí. Y qué padre, o sea, porque al final... Y exigirle, revisarle. Ahora soy tu cliente. O sea, y qué padre realmente. Una es
ser amigos, porque se nota y quienes Sí. los conocemos sabemos, y otra cosa es ser como hermanos, porque conocer también a tu amiga, a tu equipo de trabajo, Sí. para poderle hacer una casa, creo que eso es una suerte. Esto es como un matrimonio. Y como un matrimonio. Es que al final siempre yo lo creo es. La que... banda. Y Matrimonio. es ahí donde va Spoiler mi alert. pregunta. Justamente en esta manera de elegirse como equipo, no es tan fácil, pero al momento de darle forma a Pars, que por ahí también queremos saber desde dónde entra esa formalidad como despacho y cómo, pues que nos cuenten un poquito de su historia. Cómo se Cómo se conocieron, cómo cómo decidieron. surgió Pars. Sí. Bueno, después de que estuve en el despacho que había estado Pau, estuve en otro despacho de una diseñadora industrial, y entré creo que en el 2018, si no Sí, mal recuerdo. 18. Y Mariana tenía como 3 meses de haber entrado en ese despacho. Ok, Entonces, se conocieron en un... Sí, Ajá. nos conocimos en nuestro Trabajando. antiguo Ajá, trabajo. en un entorno los dos. laboral. Entonces, Ok. experiencias muy padres porque había proyectos buenísimos y estábamos de que, Sí. no manches, estamos haciendo esto. Sí, yo creo y que vamos a meterle esto. ninguno podía creer que estuviéramos haciendo los proyectos que estábamos haciendo. Ajá, sí, creo O como yo. sea, que- era demasiado retador como para... Ajá. Sí, no, y aparte que veníamos de despachos quizás un poco más chicos, o sea, entonces como que cuando se presentó la oportunidad de hacer Ginger, por ejemplo, sí fue de que, wow, ¿a poco todo esto se va a hacer? Ajá. Así, para nosotros ¿Y era será que como, sí? ¿y será que sí? sí? ¿Será que no? Claro. Entonces como que fue así, o Y sea, darle pero- forma, obviamente esa experiencia que es experiencia de trabajo más amistad, pues como que nos hizo pues amigos de trabajo, pues. Ajá. O sea, saber que Esa mancuerna. oye, si ya tienes el plano tú, no, yo lo hago rapidito, o sea, Sí, o sea, como había que mucha oye, camaradería. esto sí. De hecho, creo que es con lo que pues nos gusta a nosotros como despacho, de que tenemos como que este ping pong, así de que, oye, Sí, te yo late diría esto, ¿no? que es Esto eso. sí, esto no. Entonces, siento que pues de ahí esa sinergia fue creciendo, ¿no? Y tiempo después para pandemia, Mariana por cuestiones de aquel momento se salió del despacho, y yo decidí tomar después la decisión de salir del despacho como marzo del 2020, creo. Sí. Y estuve así como que en pandemia, en mi casa, sin trabajo, sin nada, así tranquilo de la vida. Así, Eduardo. Pero Goals. con las deudas aquí. Ay, sí, claro. Y aquí Eso sí. acumulándose, sí, ¿no? Entonces, Y la lapa, sí. le, Empolvada. le salieron algunos proyectos a Mariana y unos a mí, y fue como que, oye, ¿y si hacemos Sí, esto? fue muy Y orgánico. entonces, me acuerdo que al principio Mariana decía, ¿cómo le ponemos, si vamos a trabajar juntos, cómo ponemos al despacho, cómo le ponemos al taller? Y bueno, yo me pillé de Dios. Entonces decía el nombre del despacho. Prats de Dios. Como que O todo sonaba taller súper de Dios Prats. eclesiástico. Es Entonces era que como de que. De Dios. Como que les decíamos, como que no macheamos, o sea, como que no la estamos dando ahorita. Habíamos hablado en algún punto que si algún día le poníamos un nombre como tal al despacho, que no tuviera nuestros apellidos porque queríamos que fuera algo más grande que nosotros, por decirlo Ok. así, más allá de quién era Lalo, quién soy yo. Y la historia real, así real, sin mentiras, es un día estábamos Lalo y yo platicando, ya tenemos que Llamada, entregar sí. cotizaciones, estábamos por teléfono y estábamos, uy, pues que nada, ¿Qué? nada combina. Entonces Línea, empezamos lo típico, punto. ajá, de que buscar en Google así Concepto. nombres de despachos Despachos. originales, casi, ¿no? Y en Instagram para ver si no estaban para ver ocupados si no ya. estaban Claro, ocupados. cierto. Y era de que línea, punto, y era como de que No me pues dice no la nada. estamos dando. Entonces me acuerdo que empezamos a decir, bueno, y palabras en latín, así de que por no dejar. Ajá. Y en eso Lalo me dice, oye, ¿qué te parece? Pars significa pieza. Y yo de que, ay, pues suena padre porque era corto, queríamos un nombre Ponlo, corto. ponlo. Y a mí me recordaba mucho a Prats. Ajá, la Sí, gente cree así, sí. la gente cree que es por eso, pero la realidad es que no. Y Yo luego fue Lalo el par de los dos. Ajá. Sí. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues es corto, nos late a ambos y fue como lo que iba. Y luego ya la versión romántica, la versión oficial que Ajá. ocupamos. La que Y se va a es- hacer un clip. Exacto. No, y ya obviamente después de haber tenido, que ya tenemos como 6 años, bueno, vamos para 6 Vamos años para ya 6 años. de estar juntos. Creo que los proyectos es la suma de muchas piezas que juegan a su favor para que sean exitosos, ¿no? O sea, más allá de lo que podemos diseñar nosotros dos con nuestro equipo, los proyectos son los clientes, los proyectos son los proveedores, los proyectos son los problemas, los proyectos son también las cosas muy buenas que de repente pasan.
Y todas estas cosas, para que un proyecto sea exitoso, presupuesto. tienen... Ajá, el presupuesto es una pieza. Entonces, todas estas cosas, pues, tienen que jugar y tienen que sumar a algo que es más grande de lo que somos él y yo. También piezas viene de esta horizontalidad que yo siento con Lalo, de tener como un socio que yo veo como mi igual. O sea, yo a Lalo lo veo, lo admiro, lo respeto, lo quiero, o sea, yo lo veo y como dice Lalo, o sea, él confía en que me puede dejar a mí cualquier cosa y yo lo voy a hacer. Yo confío plenamente en Lalo y siento que esa parte de que tú pieza importas, yo pieza importo y convivimos para que esto funcione, ¿no? Entonces esa es la versión así romántica. Te voy a decir algo, o sea, fuera igual de la parte como creativa, creo que también tenemos mucha afinidad en gustos. Entonces, como compartimos el gusto por el igual se dieron cuenta. compartimos el gusto. Me acuerdo que estábamos de los primeros días que estábamos trabajando, que nos conocimos en el otro despacho. Estábamos escuchando, no sé, creo que Lalo puso de la nada Mamma Mía. Y yo dije, esta es mi persona, así. O sea, el soundtrack. Ajá, el soundtrack. Y empezamos a cantar los dos y fue de que esta es mi persona. Y ya luego fue que, o sea, obviamente por las circunstancias del trabajo empezamos a trabajar como de ping, pong, dame el plano, yo te ayudo, oye, me trabé, ya no puedo. No sabría decirte así cómo fue que surgió esa confianza, pues obviamente yo creo que de la convivencia, de pasar tantas horas trabajando juntos. Entonces cuando decidimos unirnos fue como muy orgánico, fue como... Yo ni me pregunté nada de, ay, si va a funcionar o no, fue como, oye, Lalo, ¿quieres? Ajá, sí, y Qué así padre. ha sido. Y creo que la pandemia igual, de cierta manera, ayudó mucho el emprendimiento. O sea, mucha gente tuvo el tiempo necesario como para que voy a comenzar esto, voy a hacer lo otro. Y pues también había mucho nicho. O sea, en la pandemia como que la gente empezó a prestarle mucha atención al interiorismo más Sí, que claro, nada. lo hemos platicado, al estar tanto tiempo en un mismo sitio, Exacto, te como que obliga... dijeron, oye, necesito que este lugar para la próxima pandemia esté adecuado para mí. O sea, piensas esa fue la mentalidad. Entonces, bueno, pues gracias a eso, pues ya fue que... Es estar preparados. Caminando en equipo, Sí. Qué increíble que han logrado esa horizontalidad. Me encantó que dijeras eso entre ustedes en Pars. Pero yo creo que tienen un papel, creo que es un papel muy importante, o sea, y lo que ustedes han hecho como despacho es ejemplo para otras firmas, el hecho de que han decidido juntar interiorismo con arquitectura. A veces tenemos la idea errónea que el interiorista decora o que el interiorista solo propone acabados, pero no termina de jugar con el volumen de un espacio. Y yo... eres interiorista. Y justamente yo veo en el interiorismo de Pars mucho juego de volumen, mucha arquitectura interior. Me gustaría saber de dónde nace esta creencia de ver el espacio así y poderlo intervenir volumétricamente, no solo estéticamente. Qué buena pregunta. Una pregunta que igual podría contestar con cierta profundidad. Mira, creo que cuando llega un proyecto al despacho, más allá de que se vea bonito, más allá de que haya elementos decorativos que obviamente aportan al espacio, eso es una realidad. O sea, el diseño industrial es una disciplina igual increíble. Yo creo el poder diseñar un vaso, una taza y todo esto, ¿no? Pero también hemos visto que, más bien, la palabra más bien que quiero decir es que nosotros basamos lo que hacemos en intenciones. Así es como lo llamamos nosotros. Entonces, cuando llega un proyecto al despacho es qué intención quiero darle yo a este proyecto. Y les quiero poner, por ejemplo, Connect. Connect es un estudio de indoor cycling, y cuando llegó al proyecto a nosotros, primero fuimos a una clase, ¿no? Para familiarizarte así como de cómo es la onda y así, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno va a estas clases o cuando uno hace ejercicio en general, tu corazón se eleva y tu corazón se vuelve a tranquilizar por momentos, ¿no? Okay. Entonces, cuando estábamos platicando del proyecto, o sea, decíamos como, ¿y si hacemos la representación del ritmo de la clase? Entonces, la línea, bueno, quienes hayan ido a Connect, Yo puedo hablar de eso porque soy cliente. Sí, bueno, uno entra a la recepción y tu recorrido comienza ahí. Y la línea que guía, que es la luz, y te digo, es capaz, hablo más bien de la intención en el sentido de interpretar estas ideas y transmitirlas en un espacio. Más allá de que si algo es bonito, más allá de que si algo se ve bien, es... Cuéntame algo con lo que estás haciendo. Porque al final, conectas los sentidos como primer... Sí, porque aparte creo que en lo comercial, o sea, nosotros vendemos experiencias. O sea, la gente que nos busca a nosotros como interioristas, como arquitectos, te busca a ti porque al final lo que nosotros le transmitimos a las personas con los espacios son experiencias.
Entonces, por ejemplo, en Connect, la línea que está en la recepción te recibe, sube, da una vuelta, se quiebra y te dirige todo el espacio, consciente o inconscientemente. Obviamente yo lo sé consciente porque fue la intención, pero Claro. quizás las personas, si ya después como de la segunda, tercera vez que van, dicen, oye, no me he dado cuenta que la línea empieza en la recepción, continúa con el área de espera, me lleva a los baños, regresa y termina donde inicia la experiencia dentro de la clase, ¿no? Entonces, así son más o menos como las ideas que buscamos. Más allá de si algo, te digo, se ve bien o así, es como que qué quiere el espacio y qué quiero yo transmitir con lo que estoy haciendo y entender el espacio como un todo. Y no tener miedo. Yo creo que hay muchos interioristas que tienen miedo de atreverse a tirar muros y de repente decir, y eso lo he aprendido mucho con Lalo. Creo que Lalo me ha dado también esa confianza de decir, dale, ya luego vemos. Entonces, y creo que, bueno, más adelante igual y lo tenemos oportunidad de platicarlo, pero creo que nos gusta complicarnos la cabeza a Lalo y a mí. O sea, Sí, realmente sí, lo disfruto, sí. me encanta andar pensando así de, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, más allá de ver el interiorismo como algo decorativo, y sí me gustaría ser puntual en eso, sí, o sea, el hecho de que tú te dediques a colocar, a hacer styling no te hace menos valioso. Por ejemplo, para mí, el styling yo siento que no es una fortaleza que yo tengo. Claro. Y Claro. veo, por ejemplo, así en Reels de Instagram que digo, qué increíble cómo conectan un accesorio con otro y la altura. Ni en render puedo hacerlo. O sea, también render, Así exacto. que bajo cosas así. Ajá, lo que ajá, sea. exacto. Siento que es un arte también. Sí, eso, también por es sí. un Claro. talento, ¿no? Y son Talento. estilos distintos. Exactamente. Pero sí quiero que la gente entienda que los interioristas no solamente compramos cojines, no solamente elegimos cortinas, los interioristas vemos el espacio como un todo, porque el espacio es un todo. Sí, y justamente con lo que estabas platicando, Mariana, aquí va para Lalo. ¿Qué pasa cuando un proyecto entra a PARS desde el inicio como un proyecto de interiorismo? ¿Qué pasa por la mente de Eduardo como arquitecto? Porque yo creo que por ahí es diferente la percepción. Sí, es lo que platicabas de Sí. esta sinergia de iniciar juntos. ¿Cómo lo ves tú desde tu Sí. perspectiva? Bueno, siempre lo difícil en un proyecto es el primer trazo. ¿Estamos de acuerdo? El primer trazo es como que, ¿qué voy a hacer? Nosotros tenemos mucho proyecto de casa, casi no publicamos porque siento que las casas tardan mucho en construirse y nos gusta que nosotros publiquemos ya como que, ya cuando el trabajo quedó como queríamos nosotros. Ok. Sí, que no hayan cambios, ¿no? Entonces, cuando hacemos casa, en este caso comienzo, bueno, de hecho nos ha tocado los dos, porque Sí. nosotros tenemos ahí en la oficina una pared de puros pizarrones. Ajá. Entonces, siempre es como que nos quedamos así como que, ¿y qué hacemos? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Pero, por ejemplo, siempre pensamos en el volumen cuando diseñamos plantas arquitectónicas. O Así sea, como piensas que- en, aunque sea Ajá, proyecto de sí. interiorismo, es Empiezas arquitectura. pensando en Son las dos 3D. cosas, son las dos Sí, cosas son porque, las por dos ejemplo, incluso, es que hay dos técnicas, ¿no? Primero tu volumen y luego tus plantas, o tus plantas y tu volumen, pero hacemos las dos cosas dependiendo del proyecto. Entonces, digamos que ahí siempre vamos nosotros así de la mano. Hace poco un cliente nos preguntó en media reunión, ¿de quién son estas ideas? Y Lalo y yo, Ay, ¿de sí, qué? ay, sí. ¿Qué ¿A dices? poco? Sí, ¿qué dices? qué Y pero Lalo y atrevido. yo nos volteamos ¿Cómo a ver por? como de, ok. Pues Ok. los dos. Ajá, y fue como de los Ajá. dos y él nos dijo, Así no, depende, es que si está siempre fea, debe- es de él. Si le gustó es mío, si no le gustó es de él. Si no, ¿quién pero sí sabe? nos quedamos como de, bueno, pues le respondemos, ¿no? Y fue como de, pues de los dos. Y él nos dijo, no, No. es que debe de haber solo una persona. Y Lalo y yo, la neta, por no discutir, fue como de, está bien. Eso está bien. Pero la realidad es que, aunque por ejemplo uno lo trace en AutoCAD o haga el 3D, o sea, los dos sabemos qué se hizo en todos los proyectos, porque aparte cada uno aporta algo en todos los proyectos. Ningún proyecto se ha ido solamente aportación ajá, de sí. Lalo ni ninguno mío. O sea, igual y pues no sabemos cómo transmitir esto así, pero la realidad es que hay un ping-pong todo el tiempo. Quienes hayan colaborado con nosotros, o Fanny, la arquitecta que nos apoya en la OFI, igual, saluditos. Realmente es así, es esto, es todo así, y es creo que nuestra mayor fortaleza. O sea, En ese sentido, hacemos los dos las mismas cosas. Tanto arquitectura y interiorismo, porque yo he aprendido muchísimo de Mariana. Ajá. y yo he aprendido mucho de eso. Ajá, y Mariana, o sea, de arquitectura, todo, de hecho, hasta ya da clases de construcción, o sea, Mariana te está dando clases, y ya muy enfocada a arquitectura. O sea, Ok. prácticamente
una arquitecta, digamos, ¿no? Sí, pero pues, empírica. Ajá, empírica, pero pues es que Al final así es lo que debería, te- sí, Eso ya te al sí, final sí. también yo Lalo lo considero un interiorista porque él ha hecho proyectos que yo nada más es así de que, sí me late, no me late y ya. Sí, Entonces competencia. entiendo que en Pars su papel es el mismo, por así Sí, decirlo. sí, sí. Ajá, Es el es mismo. exactamente el mismo. Me encanta esa parte. Y hablando un poquito de Pars, me gustaría saber, así, si yo entrara a un espacio de Pars, ¿qué creen que sería lo que delataría que ese espacio lo intervino Pars? Nos gustan mucho las formas ortogonales, o sea, lo cuadrado, lo simétrico. Entonces siento que muchas veces hacemos a partir de ahí, aunque sea con una esa sensación curva, siempre hay algo que va regido, ¿no? Ok. Como que una sensación rígida, ¿no? Por eso. Entonces siento que por ahí podría ser algún Un elemento ahí un que elemento que puede dirías. ser, oye, ¿sabes qué? O sea, estoy viendo esta cuadrícula y esta cuadrícula, como que nos gusta cuadrícula tanto en muro Sí. como en Algo reticular ajá, por ahí. reticular, ajá, cosas así de ese estilo, entonces siento que pues quizás Podría ahí, ser por ahí, Mariana, sí. ¿qué ¿Y crees? tú, Mariana? Yo creo, espero que así es como, así lo leo yo, espero que así se transmita lo que hacemos. Creo yo que diseñamos espacios que tienen mucha fuerza. O sea, tú entras, o sea, siento yo que siempre tratamos que el impacto del espacio sea fuerte. O sea, de que si te vamos a hacer que el espacio se achique, la intención se siente cuando tú entras a los espacios que diseñamos y la intención es que tú sientas como fuerza o energía. Nuestros espacios transmiten eso, ¿no? Yo espero, no sé. Ok. Yo digo, pero eso yo creo que siento que diseñamos de una manera como con mucha fuerza los conceptos, o sea, creo que aplicamos las cosas de una manera como muy intensa, o sea, entonces cuando entras, no sé, cuando entras a Connect Train, que igual lo acabamos de terminar, a Encore, tú ves un concepto aplicado en todo, o sea, una Ok. línea de diseño que abraza cada espacio que tú estás habitando, tiene un detallito de una curvita que conecta con la de la recepción, que conecta con la del estudio, o sea, todo va contando, o sea, como lo intentamos hacer, una historia. Yo creo que en general nos gusta, más que un material, la honestidad de los materiales. Creo Algo que crudo. nos gustan las cosas crudas, las cosas que si va a ser liso, va a ser completamente liso, si va a ser rugoso, se va a ver súper rugoso, si va a ser con textura a la veta, que se vea la veta tal cual, o sea, nos gustan las cosas que se sientan honestas, creo que sería la palabra. Perfecto. Pues realmente eso es lo que yo, bueno, a mí, porque al final sí, justamente conecta con lo que tú mencionas y mi pregunta era igual al momento de diseñar que, bueno, creo que conforme lo habían platicado, lo que primero analizan en un proyecto es la experiencia, ¿no? O sea, es como que Sí. es intencional o es la marca, más que nada por el área comercial. Comercial. Ajá, Ah, porque ok, por el como- tema si estudian ok. mucho la marca, o sea, Ajá, ya. que es lo que primero quieren que resalte la marca. Ah, Hablando ok. porque todos hemos convivido en los espacios que nos no conocen aquí en Sureste, hay muchos espacios que han hecho intervención PARS, tanto de deporte, como han mencionado, también Restaurantes. del área gastronómico. Entonces se Ok. nota mucho el lenguaje visual, tanto del branding, Así. conecta muchísimo Ah, sí. con, O sea, con el fíjate- diseño. Si piensan en la fuerza Sí, de la o marca. sea, de hecho nosotros cuando, por ejemplo, con Connect, que es el que se me viene a la mente ahorita, nosotros trabajamos también de la mano con la parte gráfica, o sea, tuvimos reuniones por Zoom porque ellos son de Guadalajara, Ok. y teníamos reuniones como de nos late los colores, como ven si lo pueden aplicar, ¿por qué? Porque es una sinergia, o sea, Claro. lo comercial, yo creo que más allá de las casas, lo comercial es una sinergia de muchísimas cosas, porque eres tú el chef, el del branding, el de la persona que les lleva a las redes sociales, o sea, son como que muchas disciplinas que tienen que juntarse para que los proyectos sean buenos. Ahora, ¿cómo siento que cuando son comerciales, en qué nos fijamos más? Pues uno tiene que escuchar muy bien a los clientes. A veces los clientes te dicen lo que quieren sin decirte esto es lo que quiero, sino como que tú notas que repiten ciertas palabras, o a veces también nos hemos fijado hasta cómo se visten, Ok. la vibra que nos dan. Ajá. A veces, por ejemplo, hay clientes que son súper dicharacheros, entonces como que tú dices, ay, pues quieren algo como informalón, ¿por qué? Porque ella me transmite ese tipo de cosas. Hay quienes te transmiten, por ejemplo, Pepe de Connect nos transmite como limpieza, como que quería algo muy limpio, nos los dijo, no quiero nada cargado, porque hasta él, o sea, la presencia de los clientes
tiene un lenguaje. Entonces, en comerciales, y por ejemplo, en Bravo Sur, la inspiración vino de que ellos nos platicaban de... Ajá, la intención que querían. Del menú. O sea, había muchas ideas por ahí. Ajá. Tratamos de aterrizarlas. O sea, bueno, cuando fue Bravo Sur, fue así como que, oye, queremos que sea una carnicería, pero también queremos como un refrigerador aquí, pero también queremos... Entonces, sí es como que, bueno, siento que darle estructura de esta manera, o sea, encaminamos de cierta manera el proyecto. La función. Sí, Okay. la función. Sí, Ajá. o sea, a veces te digo, es el menú, a veces es el branding, a El veces branding. es el cliente, a veces llegan con nosotros y es como de no estoy como que seguro de qué quiero y es como de, bueno, danos un chance de que nosotros pensemos en una idea que sintamos pues puede aportarle algo al proyecto, ¿no? Y justamente, miren, yo les quería preguntar esa parte que menciona Cris del proceso creativo de los proyectos, porque sí, yo sí noto un común denominador en ustedes a la hora de hablar. Ya, bien. Ajá, que justamente Ahora sí. hablan mucho de temas de volumen, pero todo siempre desde una parte quizá muy equilibrada, ¿sabes? O sea, desde esta misma fuerza que les gusta con los materiales en crudo, creo que han sabido encontrar un equilibrio entre algo que puede generar mucho ruido visual, pero a la vez se sigue viendo limpio, se sigue viendo ordenado, se sigue viendo estructurado. Sí. Entonces yo creo que sí hay un lenguaje. Spoiler, Cris y yo habíamos dicho que también lo que los diferencia a ustedes es el manejo de la luz lineal. O sea, tienen un patrón ahí a la hora de manejar la luz que logran que no se vea igual, pero sí es una manera muy particular y muy valiente, me atrevo a decir, de diseñar, porque juegan muy padre con las temperaturas de la luz y eso no todo el mundo lo Yo sí, lo fíjate hace. que en eso yo puedo decir que Lalo siento que tiene mucho feeling para la iluminación. O sea, no, pero realmente creo que Lalo tiene mucho, o sea, de verdad mucho talento, porque luego yo soy así como de, oye, es que algo así, y Lalo es como de, no, pero podríamos hacer algo así con la luz. Fíjense que, bueno, ustedes tienen muchos proyectos. ¿Cuál dirían que en su proceso creativo, digamos que fue un disfrute en la parte de desarrollar esta parte de Esta es la parte bonita. Ajá, sí, esta es El la parte disfrute. bonita. ¿Cuál dirían que el proceso creativo de ese proyecto, ya sea que los retó mucho? De manera breve, así. De manera breve, de un proyecto De un que proyecto. tú digas que Siento que ocasos. Ocasos. Sí, porque ese proyecto empezó, digamos, como otra cosa completamente. Sí. O sea, otra cosa. Ok. O sea, de hecho, el resultado no fue la idea no original. sabemos el potencial de que... No, o sea, Ok. literal nos buscaron porque tenían problemas de filtraciones y querían Y querían impermeabilizar, techar el edificio. ajá. ¿Cómo crees? Ajá. Sí, Y de ahí surgió. sí, o sea, Ajá. fue así como de, así, hasta que se hizo lo que es ahora. Así, Sí, porque- era hipermeabilizante. Era un techo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno, lo trabajamos con Real Arquitectos, Ok. con Rijal y con Lalo. Saludos. Amigos. Hicimos un techado, o sea, el trabajo así como que, pero decíamos, tiene potencial para que sea un salón de eventos. Y bueno, el espacio, si lo conocen, está al lado de la Laguna de las Ilusiones, entonces ves toda la ciudad. O sea, a Es excepción de una Plaza de las vista Américas, espectacular. pero ves toda la Sí. ciudad, o sea, ves desde el centro hasta la Feria Tabasco, así, Ok. así tienes todo el panorama. Entonces, le metimos la espinita al cliente de que puede ser un salón de eventos. Vamos a hacer esto. Entonces ahí fue creciendo y creciendo. No, y el cliente creo que también nos permitió volarnos la cabeza. O sea, de verdad, eso igual creo que es algo que agradecemos mucho. Estos proyectos donde dices, de verdad vamos a hacer esto. Y te emociona porque dices, wow, no pensé hacer esto ahorita. O sea, Sí. O sea, porque, por ejemplo, bueno, en ocasos nos dieron la losa limpia. Entonces diseñamos una estructura para toda esa losa y aparte para un segundo piso. Entonces, digamos que hicimos mucha arquitectura ahí, Sí. porque pensamos mucho en la estructura, que fuera algo que si no se iba a tapar, se viera y que se viera bien. Sí, porque, o sea, aparte de que el proyecto cambió, en el sentido de que pasó de ser, ahora sí que de una losa a un restaurante, cambió mucho también en el espacio. O sea, primero habíamos puesto más maderas, otros colores, y luego dijimos, ¿sabes qué? Se quieren abaratar costos porque también... Sí, o sea, claro. pues es una escala muy grande,
pero vamos a hacer que ese material tenga su onda, pues. Sí, por ejemplo, y lo cambiamos sí. todo Sí, también. o sea, dirías que la parte Todo. ahora sí que del conceptualizar la parte de Ocasus cambió varias veces. Cambió varias Sí, veces, yo sí. me acuerdo que... A partir de materiales. Sí, de O sea, materiales. el porque materiales le fue dando el concepto. Sí, Ajá. porque pon tú que al principio teníamos todo forrado de madera y el De cliente madera. de, jaja, no va a pasar. Pero bueno, haz de cuenta que eran maderas, ¿no? Sí. Y entre las maderas había concreto, luego en otra granito. Sí, era súper detalloso. Y en o otra sea, concreto. Entonces, ambicioso en ajá. temas de Ambicioso. materiales. Bueno, porque nos dijeron, Ajá, dijeron, haz que se vea siempre te diferente. dicen, Culpa Ajá, de Pars sí. no fue. El diseño ambicioso, pero los materiales es Sí, complicado. es complicado y lo costoso de la manufactura, no tanto el material, sino el Que detalle cómo que hacerlo. debe de haber Claro, en cada cosa. claro. Primero tienes que poner la madera, luego vas a colar el concreto. O sea, era mucho. Sí, Mucho- que mucho show. la ejecución iba a ser Sí, un Sí. rollo. dolor de Entonces, cabeza. ya fue que él nos dijo, oigan, ¿saben qué? Pues madera no va a pasar, hay que buscar otra cosa. Y apareció el lambrín negro de Sí, PVC. buscaron soluciones PVC. para Sí. que quedara visualmente como... Y todo es PVC, pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a romperle. romperle. Hicimos estructuras de madera. A jugar hicimos otra vez con cambios el volumen. Ajá, jugar con el Mariana volumen. lo dijo, nos gusta complicarnos. Sí, nos gusta gusta complicarnos. complicarnos. Y que se vea diferente. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, ya pensando como en la parte conceptual de ese restaurante, ya después de que hicimos todo el show de la volumetría y así, bueno, Ocasus es una palabra en latín. Entonces, para nosotros, las formas en las que están acomodadas las piezas entre los lambrines es como si fueran inscripciones de Ok. algo como más antiguo. Ok. Y la forma, de hecho, en como uno te recibe el nombre de Ocasus, Ocasus que son entre la como piedra. puros pilares, Sí, como es muy una monolítico abstracción esto. de los monolíticos que habían antes, como para llevarte como a esa sensación primitiva, porque Ajá. aparte lo que queríamos era la vista, o sea, la vista que tiene ese restaurante no Sí. la tiene otro lugar aquí. Entonces, lo que dijimos, si queremos enmarcar la vista es negro, porque el negro te va a obligar Sí. a A voltear que siempre hacia encuadres, el frente. es como todo, ¿no? Exactamente. Encuadrar una imagen. Sí. Pero fíjate qué increíble toda esta parte del recorrido y desde que del momento uno te pones tú en los zapatos del usuario, qué mejor manera de aplicar interiorismo que esa, ¿no? Pero yo me voy a regresar un poquito al pasado. Y vamos a hablar, ya hablamos mucho de ustedes, de Pars, de cómo nació Pars, pero me gustaría platicar también de pues esta parte de decidir dar el salto de crear su despacho, que creo que es algo que no hemos platicado tanto aquí en Rincón y me gustaría platicarlo con ustedes al ser un despacho joven. Siento que cuando tú trabajas en un despacho, cuando eres creativo, sales de la carrera y empiezas a trabajar para alguien más, pues tienes toda esta ambición de comunicar y tus ideas y todo, y vamos a hacer cosas increíbles, pero al final cuando trabajas para alguien más, pues es inevitable que todo este esfuerzo pues va a llevar el nombre de otra firma, ¿no? No, el reconocimiento no va a ser totalmente para ti, ¿no? Y pues es parte del crecer, pero ¿cómo sabes cuando ya pues es momento de dar este siguiente paso? Ya me voy a ir, ya voy a crecer O yo. esto no conecta conmigo. Creo que esta conversación la hemos tenido aquí en la mesa de Rincón, porque hemos coincidido con muchos colegas en esa parte, ¿no? De ese despertar de necesito necesito esto no ya dar el cuadra, siguiente ya. paso. Ajá, exacto. Y me gustaría saber también, porque creo que es muy válido también, que cuando uno trabaja en otros lados, pues aprendes también que sí, que te llevas y Y que también no. que no te llevas. Entonces, me gustaría saber cómo dan ustedes ese siguiente paso y también qué aprendieron que se lo trajeron a Pars y que también aprendieron de la vida laboral, que dices, esto no va conmigo y no lo quiero hacer. Aquí viene lo agridulce, porque al final todo el proceso es un aprendizaje. O sea, lo que te refieres, por ejemplo, de trabajar para alguien más, eso es algo que teníamos, bueno, o sea, cuando uno es empleado, pues... Sí, tienes la conciencia. Ajá, sí, o sea, sí. creo yo. Y pero creo que, por ejemplo, nosotros somos personas que se ponen la camiseta. Entonces, obviamente, pues llega un momento donde ya la camiseta Ya pesa. ajá, o sea, Ya pesa. Entonces, digo, nos encantó trabajar ahí, o sea, fue una experiencia padrísima, la verdad. Y fue ahí, o sea, en México, en Mérida, o sea, creo que hasta Sonora fuimos. Bueno, fui yo a Sonora. Y obviamente nos tenemos demasiada experiencia Claro. de este lado, ¿no? Entonces,
digo, las circunstancias te llevan a puntos, no sé, pero luego te das cuenta que ya no estás dando el tiempo de un empleado, estás dando el tiempo de tu vida ahí, o sea, estás agarrando Ok, el 110% más. Llegamos a dormir una vez en la oficina. Entonces, dormir. Bueno, no Sí. dormir porque, o sea, Bueno, no sí, dormíamos, no sino era dormíamos, de o sea, que por trabajar. Trabajar O sea, por y, trabajar. y Ok. salir al sol. Entonces, digo que nosotros, la verdad, es algo que nos encanta. O sea, Sí, y Sí. cuando pero- estás dispuesto, ajá, estás dispuesto, lo ajá, haces. lo haces. Ujú. Que de hecho es algo que repetimos en PARS, pero lo dijimos, No. no. Ok. No nos Hay que podemos seguir acostumbrarnos. desvelando, Sí, no. porque, o sea, es igual, creo que también era algo que no se balanceaba del otro lado, que había bastantes proyectos que no había capacidad de trabajarlos todos al mismo tiempo, era como que, pues tienes que seguir trabajando, ¿no? La Entonces, máquina del chambeo, literal. ajá, literal, la y máquina. creo que es algo que lamentablemente pasamos a PARS, trabajamos día y noche, nos desvelábamos, no dormíamos, y era como que, o sea, ya no podemos, y obviamente eso, pues a veces no le quedas bien a todos, pues. Siempre claro. le falta algo a alguien, y alguien va a salir inconforme, y pasa. Y es que no estás al Y- 100. y no no estás puedes al 100. estar al No, 100. o sea, fíjate Ajá. que en el 2000, creo que fue 22, 22. estábamos nada más Lalo y yo en el despacho, no habíamos contratado a nadie y teníamos 20 proyectos entre él y yo, o sea, No. y era, me acuerdo Sí, una no. semana que dijimos, no sé qué nos creímos, la verdad, que pusimos así de 2 entregas con renders en una semana y me acuerdo que Lalo y yo era de que dormíamos 1 hora y media y era de que esto no es sostenible, o sea, y de hecho nos enfermamos ambos ese diciembre. Sí. Porque pues Horrible. obviamente el cuerpo habla y te dice así de Sí. pues hasta aquí llegué. Sí. A mí me dio como una cosa que te da cuando se te bajan las defensas. que- ¿Burnout? no, enfermedad. O sea, era como herpes zóster se llama. Que No da inventes. cuando tus Sí, defensas tu están sistema muy inmune está muy bajas, bajo. y se activa un virus que tienes en Sí, en Sí, el cuerpo claro, dormido. sí. Ujú. Y eso ya fue como que Sí, fue una señal y vaya de Ya, señal, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, entonces, Sí, a nivel anímico, ajá, yo igual ya estaba así de que yo ya no Sí. doy más. O sea, Y yo no- amo lo que hago de verdad, Sí. pero yo ya no doy más con esto. Y fue como una plática que tuvimos como de, oye, ¿sabes qué? Está muy bonito que te guste. Es una, obviamente, el agradecimiento de poder haber hecho tantas cosas en ese año. Pero por otra parte dices, pues no toda la vida es el trabajo, ¿no? O sea, Y- al final tenemos otras cosas. Claro. Sí, y te digo, lamentablemente no todos quedaron contentos. O sea, en ese año, pues, porque no pudimos Sí, esa atender. fue una lección. Afortunadamente. No, Ajá, no. bueno, no sé porque. No todos quedaron Ajá, contentos. no todos Ah, quedaron entendí, contentos. todos Ajá. quedaron Ajá. En el contentos. sentido Dije, de que quizás hubo un proyecto que, oye, ¿sabes qué? No le prestaste Sí, atención que al proyecto. descuidas. Sí. Aunque tú hayas hecho todo lo posible, Sí. No te Pero, sentí, no fue pues, suficiente, pues, vaya, Sí, o sea, porque y no lo- estabas y dando el creo que también 100%. uno tiene que como que aceptar, o sea, esta carrera también es de aceptar varias cosas, porque también dices, a veces aunque yo dé mi 100, no voy a terminar bien con esta persona. No importa qué haga, no importa qué tantas ganas le ponga, a veces es por cuestión de personalidades, a veces Sí. es por cuestión de éticas de trabajo, a veces, o sea, pasan mil cosas, ¿no? En este trabajo y siento que si uno está todo el tiempo sobrepensando, es que qué pude haber hecho, es que no sé qué, y lo haces, porque obviamente de repente te pasan cosas que dices, pude haber actuado mejor, ¿no? Pero, uno tiene que hacer las paces en esta carrera con muchas cosas para enfocarte y seguir adelante, Con lidiar. enfocarte y seguir adelante, porque Y si también te afrontarlo, ¿no? o Y sea, aceptarlo, afrontarlo, sí, o sea, como dicen los gringos, own your shit. Porque sí, sí, o sea, ese año me acuerdo que Lalo y yo sí tuvimos una plática de, la verdad, o sea, por querer tantos proyectos y aceptar tantas oportunidades que se nos estaban dando en ese momento y las ganas de hacer, pues no cumplimos con o sea, Claro. con todos, pues y obviamente nos quedamos como de, nos cerramos puertas, le quedamos mal a gente que confió en nosotros, pero sí tienes que tener, como dices tú, o sea, este acto de decir, esta conciencia de decir, fue mi responsabilidad. Claro. Y al final Y yo aprender. creo que es eso, ¿no? A veces cuando es muchísima la demanda y la ambición de querer hacerlo, porque pues es inevitable Sí. quererlo Sí, hacer y, es y inevitable. sentir, Sí, y sí, pues sí que sabes que eres puedes. capaz, ¿no? Sí, y Y sí, como sí. que romantizas todo así. Y creo que lo hemos platicado, todo. Pau y yo, de que Sí, a veces muchísimo. ese nivel Sí. de autoexigencia, porque dices, bueno, si yo lo saqué en una hora, puedo, o sea, ya va más allá de ti. Sí. Y al final, pues sí son carreras, bien mencionabas, Mariana, que no es que uno no sea suficiente, sino es percepción muy diferente de clientes las cosas, ¿no? Sí, Entonces, total. yo creo que hayan aprendido a que está primero la salud mental, que está primero la salud física, que estoy primero yo antes de un proyecto y de la saturación, creo que
esa es la mejor experiencia que pudieron tener. Y si no lo hubieran hecho, o sea, no hubieran aprendido OPARS de menos y mayor calidad. ¿No? Porque creo que es lo que Sí, al es lo que hemos final... estado trabajando ahorita ya. A partir de ese momento fue como de menos, pero mejor. O sea, Sí, y al final le dedico mi 100% a este proyecto y lo acabas de mencionar, ¿no? De que los dos están conectados en todos los proyectos y yo creo que antes no era así porque eran tantos y sí, pero era mucho. Sí, pero sí, era era mucho. mucho, muchísimo, o sea, era ¿no? mucho, la verdad. O sea, yo me acuerdo que sí era de Pero eso que les pasa hasta... o sea, sí era un punto donde era un fastidio, o sea, de que era de que ya, por favor, o sea, quiero salir. Y en lugar de quiero dormir. disfrutar una carrera, Ajá. en lugar de disfrutar una Sí. profesión que te enriquece, pues lo estás haciendo, ya no te está gustando. No, o sea, y ya siempre en se- ansiedad. En Sí, ansiedad. Siempre en preocupación. Sí, yo creo que ese consejo o esa experiencia para muchos estudiantes creativos que piensan como en grandes cosas, pues ojalá que vean a través de ustedes y de despachos. Han habido otros creativos aquí en la mesa que pues también uno se empieza a dormir tarde y ya lo Y ya hacemos se crees que es hábito. automático, eso es un hábito. Y el hecho que decir, bueno, pasamos de este despacho, este mal hábito que nos desvelábamos y hasta nos dormíamos ahí para terminar un proyecto, lo pasamos a PARS y decir, no, ya no. Sí. Entonces, Sí, a no. veces uno trae, ¿no? Sí. Hereda. Sí, y otra cosa que, hábitos. bueno, yo mi primera experiencia laboral, le mando un saludo, un beso así, un agradecimiento enorme, la quiero saludar aprovechando que estoy Ay, aquí claro, porque sí. siento que yo no sería la persona que soy yo si no ¿Quién? fuera por ¿Quién? ella. Y es nuestra Ajá, fan. ajá. ¿Quién? La Arquima, bueno, igual es interiorista, la licenciada Mayra. Bueno, Mayra, Ay, te sí. mando un abrazo, un agradecimiento. Siempre que hablo de tienes ti que digo conocer. que es mi mamá del diseño. La queremos muchísimo. Porque la verdad, creo que cuando, y eso es algo que sí me llevo y lo practicamos, siento yo en el despacho, es entender que cuando tú contratas a alguien, primero darle la oportunidad a la gente recién egresada. O sea, siento Así que... es. Porque luego te dicen, quiero esa experiencia, pero pues ¿cómo tengo experiencia si nadie me contrata? Claro. ¿no? Entonces, ella me dio la oportunidad y muchas de las cosas que siento y pienso sobre esta carrera, también creo que soy la suma de lo que ella me aportó y por eso le tengo un cariño, aparte que siempre fue muy linda conmigo. Entonces sí siento que ahorita que tenemos a gente en el despacho, sí entender que no sale sabiendo todo. De hecho, uno le queda la sensación de no sé nada cuando sale de la carrera. Así de No, que, y luego sí, me imagino o sea, tienes sí. estos proyectos que han tenido tan grandes y hay muchas cosas que no lo sé hacer, pero... Ajá, que pueden llegar a imponer, ¿no? Exactamente. Entonces, como que tener la paciencia con ellos de enseñarles, de explicarles. O sea, siempre les decimos, pregúntame 1000 veces. Prefiero que me preguntes 1000 veces. De verdad, no hay ningún problema. A que luego un plano se vaya mal, porque ahí ya el problema ya es diferente. Sí, ya es porque más grande. te marcan y te dicen, oye, pero es que en el plano venía así. Y tú, como que en la dinámica del trabajo, pues no checas cada plano. O sea, es imposible. A veces, sí, luego uno ¿no? da por hecho cosas, ¿no? Ajá. Y bueno, la verdad, esa parte que mencionas, saludos igual Mayra, porque al La final... adoramos. Y una gran docente también. Una gran docente y una gran fan, porque por ahí nos apoya Siempre nos comenta, sí, bien linda. muchísimo y yo sé que está muy contenta de que estén ustedes aquí. Pero, bueno, salen de un despacho, regresando un poquito aquí atrás, salen de un despacho, se conectan y yo sí quisiera saber que en este camino de crear un equipo de trabajo, ¿qué tan difícil ha sido crear una sociedad? Porque una cosa es trabajar en equipo y otra es, pues, construir una sociedad Sí. con alguien que, pues, no se formó desde el inicio contigo. Entonces, ¿qué tan difícil ya de manera formal? Sí, ya en la formalidad. La Sí. formalidad. Pues, o sea, bueno, yo voy a hablar por mí de mi experiencia con él. La realidad es que no discutimos prácticamente por nada. No sé si es porque te digo, nos conocimos bajo una presión muy intensa. Ok. Entonces, como que yo ya sé que Lalo va a dar lo mejor de sí. Ay, tú con miedo, no. Pero o sea, la realidad es esa. Yo le confío a Lalo todo porque lo conocí bajo una presión intensa y siempre estuvo ahí. Entonces, no me cuestiono nada, no me cuestiono cosas de dinero, que eso también creo que es una recomendación sí, que les puedo exacto. dar para cuando Exacto. se asocian con alguien. Ajá. Es, si te empiezas a preguntar cosas de ese tipo desde un inicio, dices,
pues igual y no es aquí. Ok. Y con Lalo yo no me pregunté nada, nunca hemos tenido una discusión por temas de dinero, de tu porcentaje, o sea, No, nunca. ajá, no. Hemos tenido temas de discusiones por dinero y tampoco creas que así de, no. Pero sí, Pero me al revés. acuerdo... Por presupuesto. Pero por- me acuerdo de una donde sí Ajá. fue como de, aquí nadie va a ceder, nos vamos a nuestra casa y Ya, con más ya. calmita mañana lo Ajá. platicamos. Pero no fue Ok. una cuestión como de dinero, de porcentajes y tu parte, sino fue que, bueno, De sí, cuánto cobrar. Sí. Porque muchas veces ese es lo que nos da más lata, ¿no? sí es lo Y creo nos que a da todos, más Lalo, lata. porque ¿Cómo hemos cobras? hablado Ajá. cuánto cobro. Sí, porque, cobrar? o sea, bueno, al principio era como que de corazón. O sea, que, ay, siento que esto, Sí, siento que lo siento otro. que esto, sí. Luego, obviamente, vas aprendiendo así de que, oye, voy a sacar cuánto cuesta mi metro cuadrado. Voy a sacar cuánto me tardé haciendo esto. Entonces, pues al final de cuentas tienes que valorar todo tu trabajo. O sea, lo Sí. tienes que valorar bien. Entonces, quizás esos son los problemas que nosotros hemos tenido así de Sí. que, oye, es esto. ¿no? Dirías que eso fue lo Ajá. incómodo, porque Ajá, yo quería saber si sí. en algún momento sí. entró esta parte, vaya, sé que son amigos, Ujú. sé que, vaya, se conocen en toda la parte laboral y todo, pero es inevitable que no surjan conversaciones. Conflictos, o, ajá, bueno, Conversaciones sí, conflictos, incómodas, ajá, ¿sabes? sí. Que tienes que tener sí o Sí. sí para trabajar con alguien, ¿no? Sí, o sea, digo, no, Sí, han sido fijar como un las- tabulador Ajá. o llegar a un un tabulador, acuerdo. Ajá, te digo, por Bueno. ejemplo, en los temas que sí, la realidad es que sí hemos tenido como nuestros así de, pero es que tú piensas esto y yo pienso esto, Ajá. es como cobrar. Porque a mí me cuesta mucho, y lo admito que la mayoría han sido mi responsabilidad sin ningún problema, a mí me cuesta mucho como que cobrar, porque es como, me cuesta trabajo ponerle valor a nuestro trabajo y es algo que sigo trabajando. Pero también creo que Lalo ha sabido cómo explicarme y cómo decirme, como Esto esto cuesta. cuesta, esto cuesta, pues, o sea, El- esto es lo que cuesta y para que salgamos bien en nuestras cuentas, en pagarle a las personas en la OFI, la renta, la luz y todo, nuestra ganancia, es que esto es lo que cuesta. Y esas discusiones que hemos tenido ha sido más que nada por eso, porque en cuestión, por ejemplo, de que no sintamos que estamos en la misma sintonía de tiempos o de compromiso, Ajá, sí, sí. eso sí, la verdad nunca hemos tenido Solamente, un tema o de sea, mi nada pregunta de eso. era eso, ¿no? La formalidad es un mutuo, lo incómodo, como decía Pau, Ajá. Sí. es el De la acuerdo sociedad. mutuo Sí, en pero sí, o sea, tabulador, creo que, bueno, yo hablo en- por mí de que digo que sí en- tenemos la confianza de decirnos, oye, esto me molesta. Ah, bueno, obviamente sí de repente tenemos esas pláticas de, oye, quizás esta forma en lo que dijiste esto, pues no me gustó. Y es como de, oye, sabes que pues no era consciente de lo que te estaba diciendo. Ah, ya, pero ya eso es como algo Sí. Más de Ajá, confianza pero personal. tanto del trabajo. despacho, ya saben cómo, ¿no? O sea, Sí. esa Sí, parte, sí. darle... La verdad es que sí, o sea, no sé, hay creo que porque hay mucho cariño y hay mucho respeto por el otro, pero sí, realmente nunca hemos tenido problemas como graves, no, la verdad no. Muy bien. Pues es justo yo ¿Pregunta? decía, por la parte que a veces no platicamos tanto de esta parte formal ya de las relaciones, pero tiene que haber Sí. este tipo No, de sí, conversaciones, sí. pues para que se den. Fíjense que nadie habla de esta parte y yo siento que es necesario. ¿Cómo le dicen a un cliente, o más bien, cómo lograr esta parte de que, siendo un despacho joven, ya cuando ustedes iniciaron, ¿no? Y siendo un despacho joven hasta cierto punto, Ujú. llegan estos proyectos que tienen una fuerza muy, pues muy consolidada, ¿no? O sea, vi por ahí que tienen un proyecto, por ejemplo, de ataquear, o tienen por ahí Santa Rosa, ¿no? O sea, Santa que son Rosa. unas, o Bravo, Bravo. son marcas o son Hilarito. restaurantes que ya tienen una fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes como despacho le dan la confianza o llegan estos primeros clientes fuertes cuando tú todavía sientes que, vaya, somos nuevos, ¿no? ¿Cómo entra esa parte de conectar con ese tipo de clientes ustedes como firma? ¿Cómo pasa eso? Cuéntenos. Siento que de entrada, pues uno siempre quiere demostrar lo que puedes hacer, ¿no? Siempre quieres demostrar todo lo que, hasta dónde llega tu creatividad. Entonces, o sea, por azares del destino, bueno, yo siento que, por ejemplo, que nuestro primer proyecto así... Que los consolidó. Fue Bravo Sur. Entonces, Sí, era un ok. proyecto que se había parado por pandemia, y había muchas ideas por ahí. Entonces, siento que el decir, oye, bueno, nos dieron la confianza de que propusiéramos algo. Ujú. Fue como que,
de aquí somos. Es de que vamos a hacer sí esto. fue como de, ay, ¿a poco le vamos a trabajar Ajá, a ellos? a Porque ellos, Bravo ajá. Butchers en ese entonces pues ya era una marca Sí, y consolidada. aparte pegó muchísimo, Y yo ¿no? pensé que era Milagrito el que los había consolidado. No, fue Bravo. Primero Bueno, fue fue Bravo fue Sur. después Milagrito. Y después sí. a través sí, de fue- ellos fue- conectamos ajá, con sí. Milagrito. Ok. Ajá, Exacto. así ha sido. Entonces, de hecho fue así unos días porque igual queremos así de que "Ay, en esta semana te mostramos cómo va a quedar". Sí, ustedes queriendo así. apantallar, sí, claro. Pues sí, ¿no? Claro, sí, totalmente. Entonces, tú ves al cliente cuando le gusta. Hay muchos clientes que te dicen, me encanta, y hay otros clientes que te dicen, está bien, pero ya sabes, ya lo sabes, aprendes a leerlos. Los aprendes a pues, leer. De que Sí. te gustó. Te encantó. Te gustó. Pero no Entonces, lo quieres reconocer. ajá. Sí, porque pues la gente es distinta. Digo, pues, hasta la o sea, personalidad, sí, ¿no? la Hay gente que no personalidad. es- Lo conoces, Sí. ¿no? O Ajá. sea, ya como Sí, empiezas a Sí, aprender te el das lenguaje cuenta que no son tan adecuado. efusivos, ¿no? Ah, Sí, exacto. Entonces, de ahí, y de ahí nos dieron la confianza. No lo construimos nosotros, Ok. pero lo Ok. supervisamos y estuvimos de metiches ahí todo el tiempo de que, bueno, o sea, hay una pared que se hizo avejentada. Ah, La de hicieron vidrio oxidado. No, que son Era ladrillos. de fachaleta y Fachaleta queríamos que se viera. y roto viejo, pero ese roto viejo, para transmitirlo nosotros, tardó. O sea, Ok. de que Mariana tiene videos ahí. Que te gustara el Picar, roto viejo. o sea. Picar. No, hazle Hasta así. que- Sí, de que fuera. agarrábamos el cincel y así, es que es más o menos así de que hasta que le diéramos. ¿Y esa Entonces- obra entonces no la hacen ustedes? Esa No, no la hicimos supervisamos. nosotros. Solo supervisamos. Mariana, ¿y Ajá. cobraste ese cincelado? No, pero ahí sí nos pagaron la Y ahí supervisión. se te Ah, fue la bueno. blusa que se manchó de Ah, sí, de óxido, ajá. Porque pues obviamente les ha de haber pasado a ustedes para manchar ropa en la obra uno de repente. Pero Tenis. sí. Sí, tenis también, Sí, ajá. entonces, creo que a partir de ahí, pues agarramos nosotros también la confianza en nosotros mismos. Al diseñar con Ajá, fuerza. Sí. Ajá, y decir, vamos a Sí, hacerlo también bien, como pues. caer en la conciencia, porque me acuerdo que ahí Anchor apenas acababa como que de abrir sus puertas y para mí sí fue como de, wow, o sea, hicimos algo o sea, como que esta conciencia que a veces, como platicábamos antes de iniciar, de que una cosa es hacerlo y otra cosa es verlo desde afuera. O sea, Claro. de que lograr esto, o sea, para mí sí fue así como de, wow, estamos haciendo un restaurante en esta plaza donde va a venir un montonal de gente y era como de... Y luego ves en Instagram la gente tomándose fotos. Y Sí, Ajá, y es que se ha como- mantenido y sí, que es un es- restaurante que se ha mantenido. Sí, o ajá. sea, es algo que Gracias a también, sí, gracias a Dios, porque está difícil la cosa ahorita, pero sí, creo que esa conciencia pues sí, o sea, de como de estamos aquí, ¿sabes? Es nuestro primer Y restaurante yo hecho. creo que es aplicar pues en todo, ¿no? Esa gratitud y esa humildad de Sí. reconocer, de Sí. pues tener pies de plomo siempre, y yo creo que eso pues te engrandece en tus pequeños y grandes proyectos, ¿no? El ser humilde, decir, wow, voy a hacerlo aquí, Sí. y siempre sorprenderte de Sí, o sea, de y uno, como ¿no? lo decía Pau, o sea, Santa Rosa también fue así de, no puedo creer que vayamos a hacer un súper. Te lo juro que fue así. Y así de, o sea, Y por tan ejemplo, conceptual, deben de y ir, ahí- está muy lindo. Sí. Ahí porque es como que Pues es de lo Paseo más, Tabasco, de los pues, más ¿no? No, es una vistos. zona Ajá. sumamente transitada, Sí, sí, con sí. muchísimo tráfico. Sí. Y Ahí luego fuimos trabajamos. una invitación por un amigo Ajá. de nosotros, igual, Jesús saludos, igual a Fernando. todos, así, saludos a todos, a los de Darkside, que igual nos Darkside. invitaron a colaborar con ellos ahí. Y qué padre porque justamente yo creo que por ahí, Pau, estoy segura que vas a hacer una preguntita, pero Sí, sí, sí. mencionan y saludan, porque la verdad eso es lo que buscamos, porque al momento de colaborar, al momento de, pues un cliente te lleva a otro. Sí, se va creando esta cadena, ¿no? Y en esta parte de crear proyectos exitosos, pues como dicen ahorita que mencionan Santa Rosa, pues viene en esta parte de colaborar, ¿no? Y es algo que creo que a ustedes los ha desmarcado y me gusta mucho porque luego, vaya, no se da en este tipo de gremios donde a veces en el creativo el ego pesa, ¿no? El ego pesa, el reconocimiento pesa, el crédito pesa. No me gusta generalizar, pero la realidad es que pues a todos nos gusta el reconocimiento, ¿no? Claro. Y a veces compartir el reconocimiento, no cualquiera se atreve a hacerlo, ¿no? Ustedes colaboran. ¿Cómo nace en ustedes el decidir voy a colaborar con ellos para crear un proyecto juntos? Bueno, por ejemplo, nosotros somos seguidores de muchos arquitectos mexicanos. O sea, nos gusta mucho cómo Sí, se de trabaja la Ciudad de arquitectura en México, México, Monterrey. en Monterrey, en Ciudad de México, Guadalajara. Entonces, siempre vimos que esos arquitectos Trabajan trabajan entre ellos. o sea, colaboran de que tú ves así una casa y dice tales despachos. Entonces, o sea, a partir de ahí como que nació esta inquietud. Y nos invitaron, el primero fue
Primero fue Rafa. Fíjate que con Rafa fue curioso. O sea, en la primera ¿Taller casa uno? que... Sí, Taller taller uno, 1, ajá, ajá, de taller taller uno, 1 él. Con Rafa pasó una cosa curiosa. Nos hicimos primero amigos en el chismecito. Ajá. Casi no nos gusta el casi no le chismecito gusta el ahí. chisme, casi no le gusta. Pero, y de ahí nos invitó a una casa. La casa al final como que ya el proyecto no se culminó, pero cuando nos tocó hacer Boss Place fue una cosa más curiosa porque a nosotros nos buscó uno de los socios y el otro socio buscó a Rafa. Ok. Y como ya nos llevábamos, o sea, la realidad es que los clientes a veces piensan que entre despachos no nos llevamos, pero... Realmente. Sí, siento que los clientes piensan eso, ¿eh? O sea, Sí, juran es que como- somos enemigos. Ajá, pero pues era, o sea, no me acuerdo de quién salió como que contarnos de que, oye, fíjate que nos buscaron y él buscaron también. para eso. Fue como cuando uno en la casa así de juego de gemelas. Sí, así. las dos fotos. Ajá, las dos fotos así. Taller uno y Pars. Ajá, y fue como de, ¿y si lo hacemos juntos? O sea, Ok. como que en vez de estar peleando por el proyecto, o sea, de que te lo den a ti, me lo den a nosotros, nos den a nosotros, perdón. No, los primeros fueron Real Arquitectos. Ah, bueno, sí, Sí, perdón, sí, así, sí, perdone, sí, sí, sí. perdone. Sí, porque Lalo y Ridger estuvieron conmigo en la Ah, sí. universidad. Ok. Y cuando ahora sí que ya hicimos el match como despacho y despacho, Ajá. y nos hicimos muy amigos y todo, y nos invitaron ellos a colaborar en un restaurante en Ciudad del Sí, en Carmen. Ciudad Ah, ese despacho fueron con los primeros. Sí, ellos Ajá, fueron los que nos fueron los invitaron primeros. primero a Ok, nosotros. ajá. De ahí nació como que el primer así trabajo colaborativo. Ajá. Nos fuimos para allá, o sea, viajamos, hicimos, o sea, estuvo padre, la neta estuvo muy padre. Y luego fue con Rafa, Ok. en The Boss Place. Y ya fue que en Boss Place le digo, o sea, como que fue que, oye, nos están buscando a ambos y si lo hacemos juntos, o sea, Claro. está más padre. Y Rafa es un muy buen amigo de nosotros, entonces fue como de, pues algo padre va a salir Claro, de esto, sí, ¿no? sí, sí. Y aparte Rafa tiene muchísima experiencia, sobre todo en ese tiempo que nosotros teníamos menos años y él ya llevaba un rato Ajá. en esto. Y experiencia en ese Y local. experiencia en ese local, Ok, porque Rafa había hecho cierto. el primer Boss El primer Place, había hecho Red, entonces era como se conocía el local así de pe a pa. Y Sí, fue sus como de- fortalezas y debilidades, Ajá, claramente. entonces fue como muy orgánico decir, oye, si lo hacemos juntos. Me acuerdo que llegó a la oficina, nos llevó de Iriquí, nos consintió. Ah, sí, cierto. nos consintió. Los Qué enamoró. bárbaro, a Rincón Creativo no trajo nada. No, Así es. ni Café La Cabaña nos Ajá, mandó ni nada. Café Se La va a Cabaña, beber con exacto, Café La patrocinen, patrocinen. Pero sí, o sea, fue muy orgánico. Ok. Y después fue Ocasus, si no mal recuerdo. Igual con... Con Ren, Sí, ajá, que ahí con Ren, nosotros sí. fuimos quienes los invitamos a A ellos. ellos, ajá. Sí. Porque aparte, o sea, Rizhar igual saluditos, pero Rizhar es una persona sumamente talentosa y sentíamos que también la vibra del proyecto ellos podrían aportar Ok. algo a lo que más o menos Ajá, nosotros estábamos planeando hacer, ¿no? ajá. Sí. Y ya lo hicimos en conjunto los dos despachos. En construcción, diseño. Sí, porque por ejemplo ahí nosotros en ocasos supervisamos y metimos los proveedores que podíamos meter. Así como que, Ok. oye, te coticé esto, te coticé el otro. Ajá. Entonces, pues era como que algo en conjunto, ¿no? Ok. Pero en diseño igual. O sea, los velos. Digo, nosotros somos igual un poco aprensivos en de que, espérate, yo lo toco. Ok. En ese sentido, con todo. Sí. O sea, con todo. O sea, nosotros nos cuesta quizás, o sea, nos gusta colaborar, Sí. pero... Siempre sí, le damos así de que... si te doy una idea, te la gané así de que sí te gustó, entonces déjame lo termino. Ok. Ese tipo de cosas. Sí. Porque, Sí. por ejemplo, igual nos pasó con Jesús. Con Darkseid. Con Darkseid, Sí. perdón. Santa Rosa era una cosa diferente. Ok. Y dijimos, espérate tantito. Así de que, y si Sí. hacemos esto, y si hacemos esto, entonces de ahí va creciendo la sinergia. Sí, la verdad es que y- con Jesús creo que ha sido de las que más hemos disfrutado Sí. porque hay mucha sinergia para Mucha sinergia trabajar. para O sea, de trabajar. hecho, no solamente en cuestión de diseño, sino en ideales, creo que también en Ajá. la forma en cómo vemos que nuestros proyectos, o sea, al final los que hacemos todos nosotros, contribuyen a la ciudad, ¿sabes? Sí, Es una ok. Sí, sí. responsabilidad diseñar un restaurante en una avenida como Paseo Tabasco. No solamente es wow, qué bonito, sino es como... No es intervenir la vialidad de una forma que genere tráfico. Visualmente, que tampoco... Visualmente que tampoco Sí. sea una cosa que tú digas, ay, ¿cómo fueron a poner eso ahí? O sea, como que Sí, que conviva con el sí entorno, ¿no? Que compartíamos también- mucho esto. Y me acuerdo que en Ataquear pasó otra cosa curiosa. Cuando nosotros empezamos a hacerlo, bueno, obviamente cuando colaboramos van a la oficina o nosotros vamos a la oficina de la Ok. otra persona y estamos así todos así de que lo mismo, con pizarrones y de Ok. que... Esa es la el La proceso dinámica. creativo creativo es al ese. colaborar Al es colaborar es o acá como que nos acá o vamos. acá, exactamente. Ok. Entonces, o en la zona, ¿no? O sea, donde Ajá, estamos exacto. Me acuerdo que Jesús iba a la oficina y era como de, bueno, por aquí, por allá. Pero fíjate que con ese proyecto, pues obviamente Ataquear tiene una línea muy marcada de interiorismo y de imagen de marca, ¿no? Sí. Y
A medida que fue, sí. Tranquilo. Historias que terminan mal. Historias que terminan mal. Pero nos dieron la oportunidad. Dijo, ¿sabes qué? También he pensado en rebrandear como que también los interiores. Y era como de, ay, qué increíble poderle dar una nueva imagen a la marca, ¿no? Súper, sí, porque fue lo que hicieron. Ajá, Sí. entonces, al principio habíamos hecho una planta y dijimos, o sea, fue como de, me gusta, y se nota, y yo no sé si les ha pasado que a veces cuando no les convencen haciendo algo en el proyecto y lo explican, se nota un poco que tú ni siquiera tú estás segura o seguro de lo que Sí, estás como haciendo. titubeas. Como que Ajá. titubeas. Entonces me acuerdo que él nos decía, sí me gusta, pero igual ustedes han de sentir ese feeling de los clientes que dices, le gustó un buen. Sí. Y de repente cuando dices, no supe si sí, no supe si no. Y me acuerdo que eso nos ha pasado varias veces a los dos. Nos fuimos así después de la reunión y habíamos platicado que no nos latía, que algo no cuadraba, y en eso me acuerdo que cada quien se fue a dormir y al otro día llegué con Lalo y le dije, ¿qué crees que pensé? Y Lalo me dijo... Vamos a hacerlo. Ajá, o sea, bueno, ajá, porque aparte Lalo me dijo, yo también pensé en algo. Y en eso empezamos a dibujar y se nos había ocurrido la misma idea Sí, cierto, de cierto. cómo distribuir la planta. Y ajá. me acuerdo que ese día teníamos junta con el cliente o Y un día fue después. rápido, Ajá, todo y fue de orgánico. que tú la planta, yo el volumen. Y así, Sí. taca, 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 taca. ¿Y le encantó? Sí. Pues mencionaste ahorita eso y también, Lalo, de que es bien complicado y qué padre que ustedes hayan aprendido en otros despachos fuera del estado en cómo trabajar en equipo. Yo creo que el decir, bueno, aquí en el sureste yo quiero aprender a trabajar en equipo, invitar, dejarse invitar, Sí. colaborar, aprender a trabajar con otros despachos, creo que es algo que todos tenemos que probar alguna vez en nuestra vida. Sí, para porque crecer. eso sumamos, ¿no? O sea, Claro. al final... Y reconocer, yo no soy buena, o no Sí, que no te sea voy a buena, decir- pero no tengo la experiencia en ejecución Sí. de obra o confianza con el cliente, pero este despacho sí lo Sí, hace. te voy a decir, por ejemplo, de cada una de las colaboraciones, perdón, yo he aprendido cosas y de cada una de las personas aprendes cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, de Rafa, creo que aprendimos a que la verdad, como bien dice él, o sea, en un mes no te acuerdas de todas las cosas que te pasan en un día muy malo. O sea, en ese día lo sientes demasiado, pero pasa el tiempo y dices, todo tiene solución. Claro. De Lendechi creo que aprendí que, o sea, hay que ser movido, o sea, movido hay que moverse para conseguir proyectos, hay que moverse para darse a conocer. De Rizkar aprendí también el manejo también de la luz, siento De que la Rizkar luz, también es muy talentoso sí, para eso. Sí, hemos De visto la esos sensación, de la proyectos igual, sensación. esa parte de Ajá, jugar con la como iluminación. de luz, sombras, ¿no? Sí. Y de Jesús creo que hemos aprendido que creo que nos aportó carácter de aprender a decir que no en algunas ocasiones. Ajá. Y decirle a los clientes, eso que tú dices no va a funcionar. Porque nosotros, te digo, por estas ganas de que las cosas se hagan, luego uno como que, no quiero decir que te bajes como tu forma de ser, pero sí tratas de conciliar más. Y Jesús creo que tiene como el carácter de decir, oye, esto no, y te lo digo porque yo sé que no va a funcionar. O sea, no te lo digo como un capricho ni como nada. Ajá. Y que aparte, otra cosa que igual me llevo de esas colaboraciones es aprender tu lugar en cada colaboración. Ajá. Ok. Justo. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser la persona que invita y la persona que tiene el contacto directo con el Con el cliente, cliente, ajá. que ser la persona a la que invitaron. Invitaron. Sí. Sí, sí. Porque, como dice Pau, de hecho sí viene un poquito también como de lo del ego, pero también de que no se preste a malas interpretaciones. Ajá. Hay que ser muy cuidadoso porque al final, por ejemplo, en el caso de Jesús, que él nos invitó, él era el contacto, Era el contacto, y o sea, él marcaba la pauta con nosotros. O sea, nosotros obviamente aportábamos todo lo que podíamos, pero él nos marcaba la pauta y Sí. respetar también Sí. ese lugar que él Luego tiene. es bien complicado, ¿no? O sea, es bien complicado porque a veces, aunque despachos queramos marcar el respeto y la pauta, muchas veces tiene que ver el cliente. Sí. Sí. Y no podemos controlar el cliente. Sí, sí, y es sí. ahí donde también tenemos que respetar. O sea, es que pues yo siento que en todo, porque por ejemplo, igual la dedicación que uno le da, pues al final de cuentas es un trabajo en equipo, pues, o sea, tú tienes que pues saber qué tanto tiempo le estás dedicando a las cosas y si le estás dedicando más tiempo a las cosas, también saber que pues no pasa nada, pues, porque al final de cuentas, o sea, no me va a pelear porque, esa planta yo me la imaginé, sino que, yo quiero que así quede, pues. Claro. O sea, y de hecho, fíjate Sí. que de lo que estabas diciendo, de aprender de cada despacho, Ajá, de cuando recuerdo, invitan. que de jefes, o sea, aprendí a ser metiche. Porque cuál, en los proyectos, De no, por- Darkside, de Jesús. de Jesús Sí. Fernando, de Ah, Darkside, ok. porque, o sea, hay un punto en el que
tú estás en el proyecto, ¿no? Y sabes, digamos, tu lugar en el proyecto, Ok. con tu cliente y con la construcción. Pero pues hay veces que tú dices, es que yo no quiero que quede así, pero van a comprar otra cosa que yo no quiero que compre. Es que Entonces, pasa. Sí, tienes es que ser complicado, metiche, aunque, sí. ay, no me están pagando, por ejemplo, no me están pagando, para ir a ver para ir a checar la obra, o sea, no me están contratando para eso, pero voy y digo, Para ay, asegurar. ¿cómo van? Ajá, O sea, ajá, ese tipo de cosas, sí. pues, como que de ahí dije yo, pues sí podemos hacer eso, pues sí Claro, podemos claro. crear como que esta conexión que no quieren, pero que queremos nosotros. ¿Sabes qué? Es que creo que es determinación, porque al final el creértela, o sea, al final tu opinión, tu talento está ahí por algo. O sea, tú juegas un papel en ese proyecto por algo. Y a veces esta parte de los límites uno no los quiere, o sea, quieres Sí. como que son borrosos, como Ajá. que no los quieres cruzar por el miedo al conflicto, porque no quieres que tocar terreno, ¿sabes? O sea, Sí, de que sí, el otro sí. no se lo vaya a tomar a mal. Pero al final tu visión importa, ¿no? O sea, si te están contratando por algo, tu visión importa. Y el ser un poquito metiche, que yo diría determinado Sí. en lo que quieres, Sí, pues esa sería como que la se palabra. aprende, Sí, se aprende Porque y también al a la final mala. Sí. ¿eh? es como, pues es tu obra, ¿no? O es tu toque, que quieres como que esté orientado en esa parte y yo creo que, bueno, lo que yo estoy percibiendo de ambos y me encanta eso es que hacen una muy buena retroalimentación como despacho al colaborar, porque el que nos des un pequeño resumen de cada uno de los líderes o colegas o demás de cada despacho, qué aprendí de él, quiere decir que ustedes ya tuvieron una retroalimentación entre Sí, los o sea, dos. es que siempre Y que... eso es algo de, perdón, María, Sí. de admirarlos, porque uno dice, ay, bueno, estuvo bien, ¿no? Pero el expresarlo, aprendí de Claro. eso, ser puntual, Sí. yo creo que eso aporta mucho en ambos despachos. Así que eso sí te lo quería a los dos felicitar porque lo por percibí, ello. de que dije, Sí. qué padre que hagan una retroalimentación al momento de terminar y hacer un cierre en una obra. Bueno, ¿qué me llevé de esta persona? Hacerlo más personal que como despacho. Nos vamos a pasar a una parte romántica, a una parte pues más emocional que me encanta, que ya platicaste que pues tú eres muy sensible y que por eso igual ustedes siento que tienen una conexión muy padre, o sea, se siente una camaradería, como decías tú, Ajá. entre ustedes, pero pues nos vamos a ir a una parte del episodio que la verdad es que es agridulce, porque pues ya es la parte como de que emocional, pero también es la parte del cierre, ¿no? Y bueno, me toca preguntarte a ti, Mariana. ¿Tú dónde te encuentras cuando tu creatividad se desata? Es una pregunta... ay, o sea, híjoles, creo que me encuentro en varios lados, creo yo. Uno, en la profundidad de lo que soy. Creo yo que mucho de lo que viene y lo que me gusta hacer viene de la persona que soy dentro. Creo que los espacios que diseñamos quizás pueden parecerles simples a otras personas, pero están llenos de significado y así es como me percibo yo, percibo muchas personas que me rodean. Otra cosa que creo que igual me inspira mucho es la cotidianidad. O sea, creo que uno desde que se levanta hasta que anochece convives con diseño inconscientemente. O sea, que si vas por unos hot dogs a un carrito, el carrito de hot dog tiene diseño. O sea, todo lo que nos rodea todo el tiempo son estímulos de diseño cuando tú también te permites observar con atención. Creo que esta carrera es para gente chismosa. O sea, tú tienes que ser Súper chismoso, curiosa, sí. súper curioso para hacer esta carrera. Y me ha pasado con Lalo que de repente vamos en la calle y, no sé, veo un carrito de algo y le digo, oye, estaría padre hacer un proyecto así. O sea, como que... como que O sea, te encuentras en la, como en dices, la cotidianidad Te inspira. de la vida me inspira. O sea, siento que eso o sea, creo que sería eso. Y en la presión. O sea, en la presión de tener sí. que entregar En la es presión. en El el contrarreloj. momento, ya después de que procrastinaste lo más que pudiste. de que te tomaste un Ajá. break en vez de Ya hasta te deprimiste empezarlo. de manera creativa. Sí, no, soy creativo. Ajá, sí, o sea, ya cuando ya estiraste Ya, la ya línea, ya Uy, hasta de el que bajaste máximo. por cualquier cosa a tu casa a buscar algo con tal de no trabajar y al Soy otro esa. día sabes que hay una entrega, ese día, Sacas tu máximo. sí, o sea, yo sí necesito la presión para que la cabeza me esté funcionando, porque si no, sí pienso, pero divagas, así de que... Estaría bien, pero bueno. Sí, apagas el Ajá, cerebro. como que apagas el cerebro, pero en la presión yo estoy así de que entre La más rata presión al mil. siento que sí, o sea, creo que... Wow. Órale. Diferente.
Ay, Eduardo. Ya tuviste tiempo para practicar. O sea, a diferencia de mí, o sea, siento Ahí que- Pau, esa cuéntame, pregunta. ¿y tú dónde Ajá. te encuentras cuando tu creatividad se desata? o sea, mi rincón creativo. Ay, qué O bonito. sea, por ejemplo, yo con la presión no puedo. Ok. Yo con la presión Sí. no puedo. No puedo. ¿Dónde no se puedo. encuentra? Yo, por ejemplo, hay veces que me quedo solo en la oficina o en mi casa trabajando. Siento que en la madrugada es cuando digo, ya sé qué hacer. O sea, ya sé por dónde puedo ir. Entonces, digo, es como que el momento donde siento que estoy más relajado, que no hay tantas llamadas, que no hay tantos Sí. mensajes que checar. Siento que es como que... Y en lo otro, siento que, por ejemplo, yo en la música me gusta mucho, como que siempre me imagino así la música y así, es como que me mentalizo así como que hasta videos así de que, ay, esto, o sea, como que Sí. sí, me viajo, pues. Ok. Entonces verdad. siento que eso me estimula mucho en ese Y el sentido. cine también creo y, que te y el estimula cine. mucho. Es un Y el detonante, ¿no? cine, Dirías. Lo sensorial. Sí, lo sensorial. Siento que es como que. O sea, o sea, bueno, no sé, es como que en el momento donde se te ocurren cosas. Se te Sí, al ocurren final cosas, tu creatividad ajá. se desata. Ajá, y, o sea, y la otra es en el trabajo, o sea, en el espacio tranquilo, o sea, en el espacio... ¿En la digamos, calma? no en el sí, caos. No en el no caos. en el caos, En la la verdad. calma. Puedo trabajar rápido haciendo algo que ya está así como que... Como más mecánico. Mecánico, Más sí. mecánicos. Pero... Ay, Donde sí somos necesitas súper un splash diferentes. creativo, Pero necesitas crear la escena. Sí, somos súper Sí. Me diferentes. encanta en que ese porque es sentido. que al final eso es la clave Sí, yo de siento su... que a Lalo entre más tiempo o sea, él piense, se le ocurren ideas muchísimo Ajá. mejores, o sea, Sí, como que en la sí. calma. Y Lalo, por ejemplo, cuando ya estamos bajo la presión, es de que se te ocurre así. De que tenemos que hacer. Eduardo bloqueado y Mariana. Sí. Ya lo tengo. En cambio, yo de que yo veo a Lalo que le da 100,000 vueltas durante una semana, pero luego Semanas, digo, wow, sí. o sea, lo que entrega es como de que, wow, así me impacta, pues. Ajá. Sí, Wow, qué somos muy diferentes bonito, en qué eso. bonito justo ¿Cómo lo conectan? ver ese yin yang de Sí. los dos, Sí, porque ¿verdad? Ajá, exacto. Porque al final así es. Y bueno, pues muchísimas gracias, no, Mariana ustedes, y Eduardo, ustedes. por estar con nosotras en este espacio, por abrir la conversación y dejarnos entrar y conocer un poco más allá de su proceso creativo, la experiencia con los clientes, la experiencia con otros creativos, con otros despachos, que es bueno, que no tan bueno. Y sobre todo, pues esa parte humana, de que está de cada historia de cada uno, esa parte personal. Muchísimas gracias por compartirles y mi chismecito también Sí, de sí, sus sí, sí, mensajitos. sí. Y comprobamos nuestra teoría del ADN de PARS, la acertamos lo que decíamos. Sí. Entonces, Sí, gracias también así porque toda esa parte que nos permiten ustedes conocer como humanos también se refleja en su trabajo. O sea, Así creo es. que eso es No, increíble. muchas gracias Gracias por apreciarlo, la ajá, verdad. por invitarnos. La verdad es que estábamos nerviosos porque pues no es lo mismo platicar como Claro, no, así no, de no. que cuando nos hemos visto para salir a platicar así, pero nos hicieron, bueno, a mí me hicieron sentir muy cómoda. Ay, Yo- gracias. Se los agradezco, la verdad que lo disfruté Gracias, gracias a mucho, ustedes. ajá, y Ay. no, por considerarnos también y querer conocernos desde quizás otro punto que no es como el normal de solo el trabajo y así, y pues esperemos que haya segunda parte. Obvio. Parte dos, Este, o en las próximas 1000 temporadas que va a tener Rincón Creativo. Claro Oigan, que y antes sí. de irnos, sí me gustaría para pues quienes nos escuchan puedan ver todo su trabajo o incluso, ¿por qué no? También contactarlos, cómo están en redes sociales, tienen algún método de contacto, cómo funciona. Bueno, por Instagram nos encuentran como pars.taller. ¿Ok? sí, yo les estaba así de Aquí cómo va a estamos. aparecer. Aquí va a Aquí aparecer. va a aparecer. Muy bien. En Facebook estamos igual. Lamentablemente tratamos de hacer lo posible, o sea, lo posible por subir cosas. Ok. O sea, Ok. O sea, sí nos cuesta trabajo. Creo que a todos los creativos, no te trabajo. No a preocupes. todos, pero mira, no hay mejor Sí. catálogo o que ustedes tienen espacios públicos que la gente puede visitar. Exacto. Sí, Entonces sí, sí. ahí está. Porque su siempre No tienen estamos de mejor que- portafolio que los Sí, propios sí. espacios. Sí, porque te juro que sí, luego estamos de, vamos a programar subir cada Sí, 3 sí, sí. veces a la semana y luego, o sea, Quedaron. 10 de la noche, oye, no subimos nada hoy, así de que se nos olvida la verdad. Tenemos el correo, es taller@pars.mx. sí, punto MX. Aquí lo vamos a dejar Ajá, para que sí. aparezca. Y bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad el haber estado aquí. Y a ustedes que nos escuchan, recuerden que este episodio está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube.
Síganos en @Rincón Creativo Podcast en Instagram y en TikTok. Esperamos que compartan esta conversación y les haya inspirado muchísimo. Sí, sobre todo suscríbanse y quienes Suscríbanse. por ahí nos están escuchando o nos están viendo, y quieren hacerle preguntas a Pars, siéntanse con la confianza de Sí, la verdad. escribirnos y ustedes, como Sí. yo siempre menciono, tienen la obligación de contestar porque pues deben de haber muchos creativos por ahí que tienen muchos miedos, muchas dudas y seguramente les inspiró esta conversación. Y muchos clientes por ahí, gracias también. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.